En efecto, esta Estrategia Nacional de Seguridad y los cuerpos de seguridad se basan sus investigaciones, en evidencias, en inteligencia, en datos que, como lo mencioné, gracias a las leyes que ustedes aprobaron, pues podemos tener una mejor coordinación con las entidades federativas, donde también los municipios son beneficiados. Lo ideal sería fortalecer todas las policías municipales, estamos de acuerdo en ello. Sin embargo, en la práctica y en la realidad diaria de nuestro país consideramos, y también con varios gobernadores y gobernadoras han coincidido, que es necesario fortalecer las 32 policías estatales, las 32 fiscalías y sobre todo creemos que es más rápido, porque como sabemos en el tema de seguridad, pues el tiempo apremia. Es más sencillo, más rápido y mucho más ejecutivo coordinarse con 32 mandos en cada estado a con cientos de miles. Por supuesto, no dejando de lado las municipales. Sobre su cuestionamiento de cómo prevenir la extorsión en productores de campo y el lamentable homicidio al que usted se refirió, que por cierto quiero aprovechar para mencionar que hace unos momentos las autoridades del estado de Michoacán, en coordinación con el Gabinete de Seguridad, tuvieron otra detención ya de este lamentable homicidio y las operaciones van a continuar. Hay varios delitos que lamentablemente no se dan a conocer con la misma fuerza mediática que se dio a conocer este lamentable homicidio, pero es compromiso del Gabinete de Seguridad el detener a todos los responsables que generan violencia en esa zona. Con la nueva ley en materia de extorsión también permite que cualquier persona que sufra una extorsión, esto es muy importante, ahora puede presentar una denuncia sin necesidad de revelar su identidad, que como sabemos ha sido una constante, que necesitábamos la identidad de la persona que denunciara. Hoy se va a proteger su identidad. Este tipo de denuncias anónimas podrán formularse requiriendo únicamente la descripción de la forma en que se comete el delito y con ello el Ministerio Público deberá iniciar una carpeta de investigación en cuanto tenga conocimiento del hecho, es decir, se va a perseguir de oficio. Esto estamos seguros que va a ayudar a todos los gobiernos estatales y a nosotros a tener mejores resultados. Esta ley, repito, dispone que este delito se perseguirá de oficio con el fin de proteger a las víctimas. De igual forma, se prevén herramientas para su prevención e investigación. También es necesario, a través del Consejo Nacional de Seguridad, impulsa metas concretas, contar con 32 academias estatales certificadas, con instalaciones dignas, un programa rector de profesionalización actualizado con perspectiva de género y derechos humanos, 32 sistemas de servicio profesional de carrera plenamente establecidos y un incremento del 20 al 30% en el número de policías estatales, agentes de nuevo proceso penal y policías de custodia. También se han fortalecido las áreas de investigación en varias policías estatales y ministeriales. Y sobre el impuesto a los videojuegos, vamos a ahondar en eso. La seguridad digital y la prevención de adicciones o conductas de riesgo son tareas importantes y, por supuesto, la prioridad debe ser educar, prevenir y orientar a niñas, niños y adolescentes sobre el uso responsable de las tecnologías. Sí quisiera mencionar que desde el Centro Nacional de Inteligencia y desde la Subsecretaría de Investigación se han logrado bajar varios sitios también de juegos donde ha habido un reclutamiento a jóvenes, pero trabajaremos más en ello. Gracias. Hemos incrementado el estado de fuerza del Centro Nacional de Inteligencia, como lo comentamos, y tenemos hoy 2 generaciones de cadetes en la Academia Nacional de Seguridad Pública formados con perspectiva de género, derechos humanos y ética profesional. Por el cual usted lo mencionó, senadora, la profesionalización policial es indispensable para el análisis estratégico, pero no solo la formación, sino la vocación de servicio, que eso difícilmente se forma en una academia. Y por eso mencioné en el diálogo inicial que cuando lanzamos la convocatoria para que se inscribieran 1,000 agentes de investigación, tuvimos el registro primero de 24,000 jóvenes que querían inscribirse a este programa. Ahora también, a través del eje de atención a las causas, se han fortalecido más de 100 programas sociales orientados a reducir desigualdades y ofrecer alternativas reales a los jóvenes en territorios más vulnerables. Solo en 2025 se realizaron casi 300 ferias de paz,
5,000 jornadas comunitarias, 280 comités de paz y se recuperaron 278 espacios públicos en coordinación con gobiernos locales y organizaciones sociales. La relación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad, por supuesto, es estratégica, corresponsable y basada en el respeto a la soberanía nacional. Hoy mantenemos una coordinación constante donde se realizan acciones cada quien en su territorio para la detención de generadores de violencia o de objetivos prioritarios para los dos países. Y, por supuesto, para enfrentar amenazas comunes como el tráfico de armas, drogas y personas bajo los principios de respeto mutuo y beneficio compartido. En efecto, hemos tenido operaciones en conjunto con Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Querétaro, Guerrero, Sinaloa, es decir, con las 24 entidades que han representado una incidencia a la baja en este año, con todos hemos operado de manera coordinada y directa. Por supuesto, la seguridad es el mayor desafío de nuestro país y la paz solo se construye, como lo mencioné también al inicio, con el trabajo conjunto. En la Estrategia Nacional de Seguridad fortalecimos la coordinación con las entidades federativas, consolidamos la presencia territorial de la Guardia Nacional, la propia Presidenta de la República invita a los gobernadores de los estados donde mayor incidencia delictiva hay, y no solo vienen los gobernadores o gobernadoras, viene el comandante de la zona militar, el comandante de la zona naval, donde así corresponda, los fiscales de justicia de sus estados y el secretario de Seguridad Pública del Estado. La profesionalización y evaluación constante de mandos es un eje de la Estrategia Nacional. Se hace, con gusto le compartimos los datos de las evaluaciones que se hacen sobre los secretarios o fiscales y también cuando hay peticiones específicas de un gobierno estatal que nos solicita como Gobierno de México evaluar a un funcionario público. Aún así hay una continuidad con la Estrategia Nacional de Seguridad del sexenio pasado. El eje más importante que inició en el sexenio del licenciado López Obrador, el eje primero de atención a las causas, es el eje rector, es el primer eje de los 4 que constituyen la Estrategia Nacional de Seguridad. Es el primer eje, el de atención a las causas, como lo mencioné ahí. Sí hay una continuidad con la Estrategia Nacional de Seguridad de la administración pasada. Pero es importante mencionar que los datos que da el Gobierno de México no son datos que emita, digamos, solo el Gobierno de México. El Gobierno de México los publica. Los datos son de las 32 fiscalías del país. Hacen una verificación con la Fiscalía General de la República, con el Secretariado Ejecutivo, y se puede confiar en los números proporcionados por la FGR y por las fiscalías estatales. Primero, dan un preliminar que muchas veces sí cambia. Y quiero mencionar que en este año de la presidenta Claudia Sheinbaum hemos contado con una gran coordinación de las fiscalías para que ese número se reduzca. Antes, de un preliminar que se daba al final del mes, variaba entre un 20 o 25%. Ahorita esa brecha se ha ido cerrando y cada vez los números preliminares se acercan más a la realidad. En la página del secretariado se puede ver qué estados a veces no corresponden con la cifra del preliminar y muchas veces no es intencional, sino son hallazgos que se hacen después, pero las fiscalías locales cada vez están reportando más en forma. Durante el primer semestre del 2025 se implementó una metodología actualizada de registro, clasificación y reporte de delitos y víctimas aprobadas por las 32 fiscalías. Esto incorpora 39 nuevas variables que fortalecen el análisis estadístico de la incidencia delictiva y también se trabajó de manera coordinada con el INEGI, que tiene un gran prestigio, para homologar catálogos y clasificaciones conforme a la norma técnica nacional. Además, se realizaron diagnósticos y capacitaciones en todas las entidades para asegurar el uso correcto de la herramienta de registro. Se identifican áreas de oportunidad para mejorar la coordinación entre los 3 órdenes de gobierno. Gracias a estas acciones, hoy podemos mostrar cifras consolidadas al 30 de septiembre del 2025, que reflejan una reducción de 32% en homicidios dolosos, con una tendencia sostenida a la baja en los últimos 12 meses, el septiembre más bajo en una década. Los datos son confiables, ya que son datos de todas las entidades federativas, verificadas por el Gobierno de México, y las políticas de seguridad están teniendo resultados medibles. Lo que comentó sobre los feminicidios es una opinión muy personal y que lo hemos compartido en el Gabinete de Seguridad. Es muy importante fortalecer áreas dentro de las fiscalías estatales,
porque si no vamos a pasar sexenio tras sexenio con reclamos al gobierno de México, al gobierno federal en turno, que difícilmente un gobierno federal va a atender de manera inmediata un feminicidio en un municipio o en un estado. Necesitamos que en todas las fiscalías de los estados, como lo dijo la presidenta Claudia Sheinbaum en campaña, tengan una atención especializada en atención a la violencia contra la mujer, porque los feminicidios tienen un precedente muy importante. Empieza con una violencia muchas veces aparentemente menor, que no hay violencia menor, pero que no llama tanto la atención de la autoridad, y que cuando no es atendida por una policía estatal o por una fiscalía, la víctima regresa, es víctima de otras agresiones constantes, hasta que lamentablemente esto desencadena en un feminicidio. Sobre la situación en Sinaloa, quisiera precisar ciertos datos y espero poder contestar a todas sus preguntas. En efecto, cuando inició la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum en octubre, fue el punto más alto de homicidios en Sinaloa, si no mal recuerdo fueron 184 en el estado. En octubre y noviembre todavía los homicidios en Sinaloa se presentaron a la alza. En diciembre hubo un reforzamiento ordenado por la presidenta Claudia Sheinbaum por parte de todo el gabinete de seguridad, donde diciembre comenzó a registrar una tendencia a la baja. Diciembre, enero, febrero, marzo, abril, 5 meses, por supuesto seguía habiendo una situación de inseguridad, pero es importante, 5 meses hubo una disminución, una tendencia a la baja de los homicidios en el estado de Sinaloa. Esto sumando a las más de 2,000 detenciones que se han realizado, el aseguramiento casi del todo el total de las armas de fuego que mencionamos ahorita que se han asegurado en el país, el 20% se ha asegurado en el estado de Sinaloa. Después de tener diciembre, enero, febrero, marzo, abril, 5 meses sostenidos con una tendencia a la baja, mayo y junio hubo un repunte una vez más a la alza en Sinaloa, debido a dos situaciones específicas, entre muchas otras, pero estas dos fueron lo que marcó esta tendencia a la alza en 2 meses, después de 5 meses sostenido a la baja. Uno, que un líder delincuencial se enfrentó a la autoridad en un operativo, pierde la vida este líder delincuencial, uno de los más violentos, y ahí hay un repunte de homicidios debido a sus reestructuras internas. En el mes de junio hay una célula completa de un grupo delincuencial que se pasa al otro grupo delincuencial, generando una tendencia a la alza. En junio comienza una vez más la disminución del estado de Sinaloa, y ahorita si comparamos, a la fecha hay una baja de 46%, llegando en este mes de octubre un promedio diario de 3.7, contrario al de 6.9 que se tenía. Es el punto más bajo de toda la administración. Por supuesto, la situación continuamos fortaleciendo los operativos en el estado de Sinaloa, como lo mencioné al inicio, ya no solo en Culiacán, sino a partir del martes también se inició un nuevo despliegue y un fortalecimiento en Mazatlán. Mañana todo el gabinete de seguridad estaremos en Sinaloa precisamente. La necesidad de fortalecer las instituciones de seguridad locales. Si este conflicto entre un grupo delincuencial en el estado hubiera detonado cuando había policías estatales fuertes o fiscalías estatales fuertes, que esto no sucedió en una administración, es por muchísimos años lo que ha venido sucediendo. Por eso es la necesidad del fortalecimiento de las policías estatales. Hoy la Policía Estatal de Sinaloa está teniendo una reacción adecuada. Simplemente antier, como lo anuncié el día de hoy, tuvieron la propia Policía Estatal de Sinaloa un operativo exitoso donde tuvieron a 6 líderes, a 6 generadores de violencia, y también uno de los líderes de las células perdió la vida. Hace un par de semanas tuvimos el lamentable homicidio de un policía estatal cuando se encontraban laborando, y la reacción de la propia Policía Estatal es una reacción que no se había visto en muchísimos años. La propia Policía Estatal de Sinaloa, con colaboración del Gabinete de Seguridad, tuvo una reacción inmediata y dio como resultado también varios detenidos. En la Secretaría de Seguridad se elaboró un diagnóstico de la estrategia integral contra la violencia hacia las mujeres en 15 municipios prioritarios, que por supuesto les vamos a compartir, y más de 3,800 policías han sido formados en el Protocolo Nacional de Actuación ante la Violencia contra las Mujeres. También, como lo mencionamos hace unos minutos, el feminicidio lamentablemente es de los últimos delitos cuando previamente ya ha habido varias violencias en contra de una mujer que en la mayoría de los casos no fueron atendidas.
La prevención de la violencia y la reconstrucción del tejido social son pilares fundamentales de nuestra estrategia. Es el primer eje de la Estrategia Nacional de Seguridad, es el eje de atención a las causas. Coincidimos plenamente en que la seguridad no se alcanza solo con fuerza, sino con educación, oportunidades, justicia y desarrollo social. Con esta nueva ley que mencioné hace unos minutos, se generan herramientas y se otorgan herramientas jurídicas suficientes para que las autoridades de los 3 órganos de gobierno prevengan eficazmente la extorsión. Este delito se perseguirá de oficio. Esto, perdón que insista, pero es una diferencia absoluta cuando un delito se persigue de oficio a cuando una víctima tiene que ir a denunciar y dar la cara, que es cuando disminuyen las denuncias y la cifra negra, como lo dijo el senador Ramírez Acuña, sube. Lo que nosotros estamos propiciando es que aumenten las denuncias. Más adelante lo voy a explicar con las llamadas al 089 y con la Estrategia Nacional Antiextorsión que instruyó la presidenta Claudia Sheinbaum. Ahora, ¿por qué van a elevarse las denuncias también? Porque este delito, al perseguirse de oficio y se eleva a la categoría de ley, la estrategia para prevenir y combatir el delito de extorsión, ya no van a dar la cara a las víctimas como tal, y esto estamos seguros que va a propiciar y a generar que haya un incremento de denuncias. Si hay un incremento de denuncias, hay un incremento de información que recibe la autoridad, y si hay información que recibe la autoridad, podemos operar de manera directa en contra de estas organizaciones criminales y de su detención. Además de todos los protocolos y el acompañamiento a las víctimas, partimos de una premisa muy sencilla, como lo dije al inicio de este diálogo, es detener a quienes cometen el delito, y eso es lo que estamos haciendo, e incrementaremos las operaciones también. Cada estado. Aunque la extorsión es un delito que se concentra más en el fuero común, su combate requiere una respuesta nacional, y así se ha hecho desde la Estrategia Nacional Antiextorsión con una cantidad de detenciones importantes en coordinación con los estados. Con los datos recabados, la autoridad ministerial inicia la carpeta de investigación incorporando elementos técnicos y de inteligencia, análisis de telefonía, rastreo financiero, peritajes y vínculos de comunicación. Y lo más importante es que ahora, con las leyes que ustedes han apoyado, también las telefónicas nos ayudan a quitar las líneas extorsivas. En el combate a la extorsión, un desafío relevante es la fragmentación normativa. Cada entidad federativa tipifica y sanciona este delito de manera distinta, con diferentes definiciones, penas y agravantes, lo que dificulta la persecución uniforme, genera vacíos legales y complica la coordinación interestatal. Por ello, resulta fundamental contar con una ley general para prevenir, investigar y sancionar los delitos en materia de extorsión, que establezca un marco jurídico homogéneo, fortalezca la acción penal y garantice una respuesta coordinada en todo el país. Sobre el tema de desaparecidos, tal cual usted lo comenta, es fundamental para el Gobierno de México, ha sido una prioridad para la presidenta Claudia Sheinbaum, y también quisiera mencionar que desde el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se reconoció esta problemática y por primera vez se tuvo un registro nacional de personas desaparecidas, que hoy es lo que queremos fortalecer. Como mencioné, hay algunos estados todavía donde en algunos casos hay una carpeta de investigación, en otras hay un simple volante o en otras hay una simple denuncia anónima sin tener los datos, ni los datos completos o ni siquiera a veces nombre de la persona desaparecida, por supuesto, complicando así su búsqueda. En marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó una reforma a la Ley General en materia de desaparición, la cual ya fue aprobada en junio por el Congreso. La Secretaría de Gobernación se ha estado reuniendo con 170 colectivos y las inquietudes se integraron a la ley como a las acciones de política pública del Gobierno de México. Sin embargo, aquí es muy importante homologar la actuación de búsqueda. Aquí en la Ciudad de México, cuando la doctora Claudia Sheinbaum fue jefa de gobierno, se logró que, no importa, antes tenía que pasar determinadas horas para que la autoridad empezara a buscar a una víctima, a un desaparecido. Aquí en la Ciudad de México, como en varios lugares, con la doctora Claudia Sheinbaum cambió eso, que eso también lo ha reforzado la jefa de gobierno, la licenciada Clara Brugada ha fortalecido esto, y se logró que al final de la administración se lograra la localización de 7 u 8 de cada 10 desaparecidos en la ciudad. Por eso es muy importante que las autoridades locales inicien un protocolo de actuación inmediata, por supuesto apoyados en el caso cuando hay un despliegue de Guardia Nacional, de Marina, de Defensa Nacional, para la localización de los desaparecidos.
Las investigaciones en torno al contrabando de combustibles llevan su curso conforme a derecho. Comentábamos hace unos minutos que cuando hicimos los aseguramientos grandes en marzo, pues obviamente que fueron los aseguramientos más grandes que se han dado, nos preguntaban cuándo se iban a dar las detenciones. Y las detenciones vinieron meses después con carpetas de investigación sólidas que obtuvieron órdenes de aprehensión donde se detuvieron a servidores públicos y empresarios. Estas investigaciones, en muchos casos, son 98 millones más o menos de litros asegurados, continúan. Aquí el apoyo del fiscal general de la República, del doctor Alejandro Gertz Manero, ha sido fundamental. Más que un compromiso, es nuestro deber llegar hasta las últimas consecuencias y así lo haremos. En el combate al mercado ilícito de combustibles, no solo fueron estos 98 millones de litros, sino también fueron casi 2,000 tomas clandestinas que se han clausurado. En lo que respecta al llamado huachicol fiscal, hoy se trabaja de manera coordinada entre la Secretaría de Energía, Hacienda, Pemex, Aduanas, Profeco, Seguridad y la Fiscalía para contar con precisión qué combustible se importa, qué combustible se produce y qué se vende. Este esfuerzo garantizará que no exista combustible fuera del registro oficial. Este es un trabajo encabezado por la propia presidenta Claudia Sheinbaum, quien instruyó la creación de un grupo interinstitucional para fortalecer los controles en todas las aduanas y puntos de ingreso al país. Las revisiones se han intensificado y cada buque que arriba a territorio nacional es analizado para verificar que el contenido declarado coincida con el tipo de combustible transportado.